Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Gaby de León, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Bienvenidas, bienvenidos a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Antes de dar inicio a este programa, permítanme agradecer a quienes nos ayudan a la difusión de este programa, especialmente a NRT Noticias, a GPS Media, a Radio Universidad, tanto en Saltillo como en Torreón, y también a Radio Torreón, y por supuesto un saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, no se vaya porque vamos a hablar de los órganos de control interno. Y bueno, para ello le doy la bienvenida al contador público certificado Jesús Limones Hernández. Él es contador público egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene estudios de maestría en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una certificación en auditoría gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Asociación Civil. Actualmente se desempeña como contralor del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y también es presidente de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de los Institutos Electorales de México, Asociación Civil. Bienvenido, contador, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. También le damos la bienvenida al contador público certificado José Luis González Jaime. Él es contador público certificado egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en impuestos por parte del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Actualmente se desempeña como contralor del Instituto Electoral de Coahuila y también es integrante de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de los Institutos Electorales de México, ASIEM. Bienvenido, Contralor, muchísimas gracias por estar ahí. Pues hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que son los órganos de control interno. Contador Jesús Limones, ¿nos pudiera explicar un poco qué son, qué funciones tienen y por qué son importantes para esta función pública? Muchas gracias, con todo gusto. Pues primero agradecer a usted, a la maestra Gabriela de León Frías, consejera del Instituto Electoral de Coahuila, a su Contralor General, o titular del órgano interno de control, a José Luis González Jaime, pues a propósito de un evento que ya comentará, nos encontramos aquí en sus instalaciones, en su ciudad, en Saltillo, y muy agradecidos de su anfitrionería. Pues los órganos internos de control nacieron a partir de una reforma constitucional o varias reformas constitucionales que se han ido dando a partir de 2015, en el que, pues, en dicha reforma se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Y como una de las estrategias, dentro de muchas, pues es la implementación de un órgano interno de control en cada dependencia pública. Podríamos decirlo en forma muy general, de administración pública centralizada, descentralizada, o los órganos autónomos, como es el caso de nuestros institutos electorales, nuestros OPLES. En los estados son órganos autónomos y tienen un órgano interno de control. Anteriormente había contralorías en algunos institutos electorales, había auditor interno, tenían diversos nombres, pero bueno, ya la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se reformó también a partir de 2015, se creó dentro de las leyes secundarias, así como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, pues
ya se institucionaliza, se normativiza la creación de esos órganos internos de control. Toda institución pública debe de tener un órgano interno de control. Ahora, pues en nuestro sistema democrático, precisamente evita la concentración del poder en un solo ente, en una sola figura. Y los órganos internos de control pues sirven para eso, ¿no? Para servir como contrapesos en el ejercicio de la función pública. Pero también hay que aclarar que no solamente es en el ejercicio de los recursos con una metodología y con reglas muy claras, sino también para las actividades propias de la función pública. Si nos pudiera explicar un poco sobre esto. Claro, en la nueva gestión pública pues se plantea la estructura organizacional más horizontal, menos centralizada, más democrática, y obviamente los órganos internos de control tienen mucho que hacer en ese trabajo preventivo antes que correctivo, contribuyendo inclusive hasta en la planeación estratégica en las instituciones electorales, en este caso, o en la administración pública. Pero obviamente nuestros órganos internos de control, dentro de esas funciones, además de fiscalización del ingreso, el egreso, pues realizar actividades preventivas de planeación, de administración de riesgos, pues sí es muy amplio y obviamente vigila que se cumpla, en este caso nuestros institutos electorales, que es nuestro tema ahora, como la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México, la asociación civil que tenemos a nivel nacional. Bueno, esos institutos obviamente son vigilantes de que se cumpla adecuadamente, de acuerdo a una normatividad, toda la función electoral, la planeación democrática y las decisiones correspondientes. Qué importante tener este acompañamiento en el ejercicio de la función pública. ¿Quién los designa? Porque habrá personas que digan, bueno, en un órgano como el Instituto Electoral, el Consejo General designa a su contralor y él mismo revisa las cuentas. Y no es así. ¿Quién designa a los órganos internos de control y por qué se hace de esa manera? Esto es un punto muy importante, porque tendría que ver como consecuencia qué tanta autonomía técnica y de gestión, que es fundamental, tienen los órganos internos de control. Para el caso de nuestros institutos electorales, pues nos designa la legislatura. Somos órganos internos de control con autonomía técnica y de gestión, puesto que dependemos en un nombramiento pues, de nuestros congresos estatales. En la administración centralizada, obviamente ahí designa, en el caso de Zacatecas yo le debo de hablar, sale una convocatoria de la Secretaría de la Función Pública. Yo digo que tienen una autonomía técnica en cierto porcentaje en cuanto los nombra, pero luego van a desempeñarse en la secretaría correspondiente, en la dependencia correspondiente, y esto limita un poco su autonomía técnica porque dependen de la nómina y de la institución. Llegan sí. a una secretaría o a un organismo y bueno, dependen de la nómina de ese organismo, sin embargo, pues tienen autonomía de gestión, tienen autonomía pues en todas sus actuaciones y bueno, también es a lo mejor pudiera ser una falla estructural porque en algunos casos se ha dado la presión, pues no sé, a lo mejor la intervención o querer intervenir en sus actividades cuando realmente sirven de contrapeso, evidentemente de temas de fiscalización, pero también de acompañamiento y de profesionalización para la eficiencia del gasto público. Así es. En el caso de los municipios, y tiene que ver mucho con su comentario, pues los nombra el cabildo en la mayoría de los casos y obviamente pues dependen ahí en forma muy directa, ¿no? No hay como que los órganos internos de control, todos, de administración centralizada, de órganos autónomos, de municipios, etcétera,
tengan la autonomía plena, y tener la autonomía plena sería autonomía técnica, autonomía de gestión y autonomía presupuestal. Creo que esta última es la que estaría en proceso, incluyendo en nuestros órganos internos de control de los OPLES, ¿verdad? Los recursos. Sí. Entonces, lo ideal sería que no dependieran del organismo al que van a auditar o al que van a controlar, sino que, bueno, pues tuvieran desde los presupuestos generales etiquetados recursos para poder ejercer su función. Así es. Y en esos términos, los órganos internos de control, pues sí cumplen una función importante. A mí me parece muy trascendente y creo que es una buena estrategia con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y su réplica en los estados con su propia normatividad. Decíamos en la inauguración de nuestro evento, el hecho de que haya ya una oficina y esté allí un equipo de trabajo del órgano interno de control con un titular, pues ya eso inhibe la corrupción de entrada. Claro. Ahora, si cumplen su función con imparcialidad, con profesionalismo, con ética, porque además somos facultados, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para elaborar los códigos de ética y de ahí pedir que en la institución se elaboren los códigos de conducta. Yo estoy convencido de que sí contribuyen a inhibir la corrupción. Sí, por supuesto, y además pues son herramientas muy importantes porque en el caso de los órganos electorales, pues que promovemos la democracia, pues tenemos el mismo objetivo, que es la rendición de cuentas, ser transparentes en el ejercicio de los recursos. Entonces, pues caminamos de la mano en tareas preventivas y sobre todo en profesionalizar todas esas actividades que no tienen nada que ver con los procesos electorales, pero que sí son importantísimos para que se lleven a cabo como son los ejercicios o el ejercicio de los recursos públicos. Si me lo permiten, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Estamos hablando sobre los órganos internos de control y no se vayan, estamos en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Regresamos. Gracias por regresar con nosotros a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos hablando el día de hoy sobre los órganos internos de control, importantísima su función para pues la fiscalización y el uso y el ejercicio adecuado de los recursos públicos en todas las instituciones públicas o en las instituciones del Estado mexicano. Seguimos con el contador público certificado Jesús Limones Hernández. Contador, platíquenos un poco acerca de qué hacen los órganos internos de control ya en la práctica. ¿Realizan auditorías? A ver, platíquenos. Bueno, tenemos facultades para la fiscalización. Esto es revisar el ingreso, el egreso, todo el ejercicio del gasto como es recurso público en todas nuestras instituciones. Ahora, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Constitución, nos ha dado facultades. Nosotros, como órganos internos de control, llegamos al proceso desde investigación, mediante alguna denuncia o porque se deriva de una revisión, de alguna omisión en el uso de los recursos públicos, la substanciación y hasta la resolución en el caso de faltas no graves. Tenemos facultades para sancionar, inhabilitar un apercibimiento público, privado, una sanción económica en faltas no graves. Y las faltas graves, pues ya son denuncias penales, pero se derivan, por ejemplo, de una de nuestras revisiones o de una denuncia. Tenemos facultad para hacer la investigación, substanciación, no la resolución. Se lleva a los tribunales correspondientes. En el caso, a una fiscalía general,
al Tribunal de Justicia Administrativa, etcétera, a donde corresponda. Eso hacemos, es nuestra vida cotidiana. Pero bueno, yo le agrego siempre el trabajo preventivo. Claro. Hay que prevenir, hay que hacer normas. Tenemos facultad para hacer nuestros manuales, nuestra normatividad, y eso previene en mucho. Sí, porque se trata de organización y de normas pues que te lleven a métodos para el ejercicio del recurso público, y por supuesto eso se hace de la mano de los órganos internos de control, que bueno, inhibe totalmente los actos de corrupción, porque además quienes ejercemos el gasto público estamos permanentemente fiscalizados, estamos permanentemente con la lupa, y eso pues además de eficientar el gasto, que es algo muy importante, pues previene estos actos de corrupción. Ahora, todos son profesionalizados, o sea, tienen que ser contadores públicos certificados o auditores. A ver, platíquenos un poco porque... Bueno, en el caso de nuestros institutos electorales, los OPLES en nuestro país, que nos nombra el Congreso, los congresos estatales, se piden requisitos. En la mayoría de los estados, yo he visto las convocatorias y la normatividad, les piden 5 años de experiencia en temas de fiscalización, transparencia, combate a la corrupción, comprobado mediante un currículum, las constancias correspondientes. Se pide que se tenga carreras afines, contador público, abogado, administrador, o sea, áreas afines. Ya no se puede llegar si no se tiene una carrera en la que no se tiene herramientas para aplicar procedimientos de fiscalización o procedimientos legales, toda la parte de contencioso. Entonces, se requiere ya un perfil adecuado y comprobado. Lanza una convocatoria pública para el caso de los OIC, de los institutos electorales. La legislatura estatal lleva un proceso, primero revisa el currículum, ahí viene, diríamos, el primer sedazo, los que aprueban reunieron los requisitos de acuerdo a la convocatoria, luego invitan a una entrevista de evaluación, de valoración, en esa entrevista prácticamente es un examen ante las comisiones de vigilancia, presupuesto y comisiones anticorrupción de los congresos estatales. Bueno, y después de eso la comisión correspondiente en el Congreso Estatal elabora la convocatoria y se aprueba por votación. En la mayoría de nuestros casos debe de ser votación calificada. Debe de ser cuando menos las 2/3 partes acorde al número de diputados. Excelente, pues aquí la importancia de los órganos internos de control en todos los organismos del Estado mexicano, del Estado de Coahuila también, pues quienes ejercen recursos públicos que lo hagan de manera transparente, con una metodología, con eficiencia, y bueno, pues en eso todos y todas coincidimos. A ver, platíquenme un poco, contador José Luis González, acerca de esta asociación, la CIEM, que es precisamente una asociación de contraloras y contralores de los institutos electorales de México. Bien, nada más quisiera hacer un comentario sobre lo que está comentando el contador. Todas estas facultades de las que hablamos que están en el OIC no son todas del contralor, sino dentro de los procedimientos de responsabilidades queda dividido en varias autoridades. Por eso debe haber una autoridad investigadora, una sustanciadora y alguien que va a dar el veredicto. Entonces son diferentes personas para evitar darle el poder a una sola persona. Igual que en las actividades del instituto. Siempre es importante los contrapesos, ¿no? Y también, bueno, cuidar el debido proceso, ¿no? Que no sea el que resuelve, pues no es el que investiga y no sea el que integra y etcétera, ¿no? Así es. Bien, hablando ahora de la ANSIEM, debería decirle que originalmente hace aproximadamente 13 años se tuvo la inquietud de reunir
a los contralores internos. Todavía no existía el término OIC. Reunir a los contralores internos del país. Hubo una primera reunión en Toluca y allí asistimos alrededor de 15 personas representando a los institutos electorales como primera reunión tentativa. Posteriormente, en el estado de Jalisco se hizo el primer foro en donde ya se tomó la formalización de la CIEM, con el acta constitutiva donde aparecen 13 contralores internos en el acta correspondiente. La intención y los objetivos iniciales, y creo que siguen siendo algo importante en la base de la hoy ANSIEM, es pues, que este grupo de contralores pudiera trabajar precisamente para compartir experiencias, para compartir cargas y pudiéramos uniformar hasta cierta forma, cierto comportamiento, ciertas acciones en los propios institutos. Originalmente así fue. Obviamente fue creciendo y ahora el año pasado se modificó la nomenclatura y ahora se llama Asociación Nacional de Contraloras y Contralores. Eso fue lo que se agregó. Bien, hoy pues prácticamente pertenecemos hasta ahorita vigentes 28 OIC y 4 que no han sido nombrados porque terminaron su encargo los anteriores, pero prácticamente estamos en nómina 32 contralores internos bajo ese objetivo y hoy estamos reunidos aquí en convocatoria por el propio instituto para tener este foro de capacitación en el cual estamos viviendo y pues con un muy buen aforo en el sentido de la asistencia de 16 contralores. Desgraciadamente lo que estamos viviendo en la pandemia y las cosas presupuestarias pues no permitieron que tuviéramos la asistencia de los 28 que están vigentes, pero pues yo considero que estamos llevando un evento bastante bien, de mucha calidad y con expositores precisamente de reconocido prestigio. Qué importante es, después de tener un proceso electoral como el de 2021, que fue el más grande de la historia de México, y no solamente en la actividad electoral, pues también en la actividad de fiscalización. Evidentemente se incrementan las actividades de los órganos fiscalizados, pues evidentemente se incrementan las tareas de fiscalización. Y qué importante es darse ese espacio precisamente para intercambiar buenas prácticas, para intercambiar preocupaciones, identificar áreas de oportunidad y homologar sobre todo estos procedimientos que se llevan a cabo en la fiscalización de estos órganos. No sé si me quisiera platicar alguno de los dos acerca de este tema. Yo le podría nomás abonar en que en ese sentido nombramos comisiones de trabajo dentro de la CIEM para abordar un tema como los que usted ha comentado. Por ejemplo, le puedo hablar de que hubo una comisión para caminar para la elaboración del código de ética y estuvimos trabajando en varias convocatorias para concluir en un aspecto general. Ya cada quien en su instituto agregaba las cosas particulares, que fue el caso de Coahuila y de todos los demás. También estuvimos en una comisión para los estatutos propios de la CIEM que se revisaron el año pasado y así hemos estado trabajando en grupo para un fin común. Sobre este tema que comenta mi compañero José Luis, muy importante, esa comisión de estatutos pues llevó a cabo todo un proceso nacional con la aportación de todos los titulares de los OIC y una parte importante es sobre nuestro sistema también de elección muy democrático y contempla la inclusión y equidad de género. Hasta ahorita en la elección los presidentes, puros hombres había sido muy mal. Y ahora ya se acaba de elegir. A mí me tocó pues toda elección, pero tuvimos nuestra reunión en noviembre. El sistema es que se elige vicepresidente o vicepresidenta y al siguiente año es presidente. Entonces ya tenemos electa a la vicepresidenta, que es mujer como vicepresidenta. La titular del órgano haciendo de uso ya interno de control de Durango, ¿verdad? Sí, así es. Entonces contempla esa parte ya muy importante.
es muy trascendente decir pues que nuestros estatutos también después de tiempo acaban de ser actualizados. Y claro que nos definen una organización, una estructura, una función y a esta asociación civil con nuestros objetivos, pero sobre todo la capacitación, la profesionalización, lo que es el intercambio. Claro. Nos hacemos consultas por las redes que tenemos en el equipo. A ver, tenemos un caso así, sin ventilarlo, ¿qué opinarían? Y es muy importante la retroalimentación que tenemos a nivel nacional. Definitivamente, bueno, el intercambio de estas ideas y de estas buenas prácticas y de dudas, ¿no? Pues también es importantísimo. ¿Qué esperan de esta reunión? Que hasta ahorita pues ha sido muy exitosa, pero ¿qué esperan para hacia futuro como asociación y qué quisieran que se consolidara en esta reunión que están llevando a cabo? Adelante, Jesús. Bueno, nosotros esperamos seguir sentando esas bases firmes para la consolidación de esta Asociación Nacional de Contralores y Contralores de Institutos Electorales de México y que realmente sí se obtengan cada vez mejores resultados en nuestra actuación como órganos internos de control de los institutos electorales. Prevenir, hay un gran avance en eso, prevenir omisiones, actos de corrupción, etcétera, contribuir, aunque no somos los facultados para procesos electorales, pero nuestro trabajo de alguna manera da condiciones para que los procesos se hagan con transparencia. Y esperamos nosotros de esta reunión, pues, un aprendizaje importante, lo acabamos de tener hoy en las brillantes conferencias, iniciando por la que nos hizo favor de impartir usted, mi presidenta, el auditor superior del Estado de Coahuila, que es una persona pues, con mucha vocación académica, capacitación, actualización, y lo que esperamos es seguir en ese avance en cuanto a nuestra profesionalización. Eso es el resultado que debemos de obtener. Excelente. Una última reflexión. Si me permite, claro, también dentro de los objetivos que tenemos como asociación es buscar que todos los OIC de los institutos electorales logren tener una estructura de acuerdo como lo establece la propia ley de responsabilidades. Es decir, que tengan esas autoridades de las que les mencioné, investigadora, sustanciadora, resolutora, porque desgraciadamente en algunos, por motivos a veces que desconocemos, no tienen y tienen 2 personas y no completan su estructura. Y estamos empujando como asociación para ojalá lograr que todos estén igual. Igualmente lograr que todos sean nombrados por las legislaturas locales, porque resulta que todavía tenemos por ahí 1 o 2 que los nombra los consejeros. El Consejo General. Así es. Pues qué importante esta charla que hemos tenido hoy, definitivamente toral la participación y la actividad de los órganos internos de control precisamente para el combate a la corrupción y también para el ejercicio eficaz de los recursos públicos. Felicidades por esa labor tan profesionalizada y bueno, pues desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a contador, también contador, gracias por su participación en la urna y bueno, a quienes nos vieron y nos escucharon, les agradecemos su presencia el día de hoy y nos vemos y nos escuchamos en una emisión más de La Urna en la próxima semana. Hasta pronto. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna.
llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.